Amigos, buenas noches. Una vez más, bienvenidos al Club Historiando. En esta oportunidad vamos a presentar a un arqueólogo de mucha experiencia, trabajador del Ministerio de Cultura, con más de 46 años de experiencia. Me estoy refiriendo ni nada más ni nada menos al arqueólogo Claudio Cumpa, quien nos va a exponer el tema de la influencia de los Tiahuanaco en el Cusco. Por favor, compañeros, démosle una bienvenida al arqueólogo. Bueno, señores, en primer lugar un saludo cordial hacia ustedes. Se ve que tienen mucho interés. Alguna referencia quiero hacer: quién es Claudio. Yo soy de repente una de las pocas personas que todavía quedo del ex patronato de arqueología. Estoy hablando de la década del 60, el 70, ¿no? Entonces fui partícipe de restauración de Sacsayhuamán, Ollantaytam, menos Machu Picchu. He estado acá en las investigaciones del Banco Vice, a la Maru Cancha, y siempre hemos invitado así a los estudiantes para que entiendan de qué trata la arqueología, de qué trata la investigación, ¿no? Y invitar también a otros profesionales. A mí sinceramente me agrada la invitación que me hizo esta institución Historiando. Es una forma de promover, es una forma de motivar a las personas que quieren conocer. Entonces, yo a intención lo hice desordenados con el criterio de que aprendamos a ordenar nuestros datos, ¿no? Porque si no trabajamos con una base metodológica, de nada sirve. Y uno y otro de los aspectos que a mí me preocupa es que en estos tipos de eventos somos receptores. Eso también no es bueno, sino a veces hay dudas, hay sugerencias, hay criterios, y hay personas que están leyendo, que están actualizados, y quizás mejor que Claudio, ¿no? Ahora, por otra parte, he estado metido en esto de la arqueología de montaña. Soy del equipo de John Rizzo, ¿no? En varias oportunidades fui su ayudante de campo, ¿no? Conjuntamente con el antropólogo Fernando Astete. Ustedes lo conocen bastante por Machu Picchu, ¿no? Y hay cosas interesantes que tienen que ver la arqueología de montaña también con Tiahuanaco. Ahora, si vamos a querer explicar todo, vamos a decir toda esa información, es imposible, señores, porque el trabajo que voy a presentar es un trabajo que desde muchos años ha estado tras, vamos a decir, las huellas, y bueno, no se le daba importancia a esto de las crónicas. Yo les voy a decir con toda sinceridad, soy discípulo del doctor Barreda, del doctor Chávez, del doctor Flores, del doctor Valencia. Prácticamente yo soy, vamos a decir, su alumno, ¿no? Y, por ejemplo, el doctor Barreda decía: ¿vas a ser arqueólogo o vas a ser historiador? Pero tenía razón, porque yo respeto mucho a la profesión. Los historiadores trabajan con bastante documentación, ¿no? Por escritos antiguos, bueno, investigación. Y los arqueólogos trabajamos con cultura material. Y no le gustaba que yo le dije: no, doctor, he encontrado una huaca, tiene la forma de un pum. Doctor, he encontrado una huaca en forma de mujer, ¿no? Doctor, he encontrado a Mancocapa y a Mamoflo en roca, ¿no? Porque yo estaba influenciado con esto del mito, todo esto, ¿no? El caso del doctor Chávez era un maestro más pragmático, ¿no? Que tenía una orientación de que de alguna manera nosotros tenemos que ganar dinero, porque sin dinero también no hacemos nada. Puede haber mucho empeño, ¿no? Hay una inversión económica, ¿no? Ahora, el doctor Flores era uno de los maestros sabios, el más disciplinado, el más que ha formado, vamos a decir, a profesionales serios, ¿no? Ahora, tuve la oportunidad de estar en unas charlas también del doctor Oscar Núñez del Prado. Él es prácticamente el padre de la etnología en el Cusco. Muchos no han leído sus libros. Tiene 99 artículos publicados. Y ahí hay cosas muy interesantes. ¿Para qué les digo? Para dar una rica información a nuestros visitantes, para contrastar datos también, que dice, porque a través de la etnografía, la etnología, se puede aprovechar esos datos para contrastar con el dato arqueológico. Ahora, en estos tiempos se habla que hay que hacer al dato arqueológico hay que etnografizar. Muchos hemos dejado, por ejemplo, para nosotros los arqueólogos, nos hemos demasiado tecnificado, vamos a decir, en medir, pero no en hacer contrastaciones con otra información. O sea, no trabajamos en equipo, pero en estos últimos años hay una reorientación en las investigaciones en el Cusco, ¿no? Actualmente Gustavo Fernández, un profesional muy dedicado a la investigación arqueológica,
prácticamente ya han puesto en la práctica los equipos, ¿no? Ahora hay equipos para estudiar palinología, antropología, sociología, etnología, etnografía, especialistas en cerámica, especialistas en tumbas, especialistas en reconstruir a base del cráneo cómo ha sido la fisonomía de las personas, y eso ayuda bastante, ¿no? Bueno, para no cansarles, yo le puse la influencia de los tiahuanacos. Esto yo me baso como arqueólogo, los datos que he estado registrando, ¿no? Entonces, la ventaja es de que yo estuve durante 5 años como jefe de catastro, entonces eso me ha permitido viajar por muchos sitios, ¿no? Y el otro aspecto también es de que hay eventos internacionales, siempre estuve ahí, y actualmente también lo estoy, entonces estamos en contacto, en conversaciones con muchos investigadores, ¿no? Ya sean del extranjero o también sean peruanos. La siguiente, por favor. Bueno, acá yo hago algunas referencias que quiero indicar de que he tomado como referencia al soldado Sarmiento de Gamboa, ¿no? Él escribe, él dice que el Inca Yupanqui mandó traer gente del altiplano, dice, ¿no? 20.000 personas, y estas 20.000 personas probablemente vinieron con su familia, con sus hijos, sus esposas, ¿no? Y mi pregunta era para esos años todavía, ¿no? Estaba hablando de la década del 70, ¿no? Y esta gente que viene de los 20.000, ¿dónde se ubican? ¿Para qué vienen? ¿Van a ir a trabajar al Valle Sagrado? ¿Van a ir a trabajar en el Cusco? ¿Y dónde se ubican, no? Entonces, hicimos vamos a decir, en el entorno del Valle del Cusco varios proyectos de investigación. Yo fui partícipe, también tengo varios proyectos que hice. Entonces, llegamos a identificar, aparte de lo que el doctor John Rowe encuentra algunos fragmentos en Sacsayhuamán, Percy Monet también encuentra algunos fragmentos. En las faldas del escudo encontramos ahí gran cantidad de fragmentos de cerámica de los tiahuanacos, ¿no? Entonces dijimos, ese escrito que dio, o sea, la descripción que dice Sarmiento de Gamboa, no es mentira, tiene que ver algo. Ahora, si son miles, ¿y con qué vivía esta gente? Esta gente solamente vino sin ropa, calato. Estos señores vinieron pues con su religión, con su tecnología, vinieron con su comida, con sus llamas, con su ropa, ¿no? Entonces, ¿y dónde están esas evidencias? Bueno, si hablamos de ropa es imposible, casi imposible encontrar en el Cusco, porque por la humedad se pudre, ¿no? Lo que queda es la cerámica y si es que hay algunos metales, ¿no? Entonces, por primera vez se encuentra, señores, estamos hablando para el horizonte medio, vamos a hablar sobre los tiahuanacos, Potacari, que se creía que era después de Huari. Potacari está por debajo de Huari, en el Cusco, ¿no? Y encontramos por primera vez tumbas, viviendas, casas, en la parte baja del cerro, el escudo, que ustedes todos conocen el escudo del Perú, ¿no? Esa parte, donde también trabajó el doctor Rowe, pero el doctor Rowe no tuvo la suerte de encontrar contextos así sellados, ¿no? Trabajó en un lugar donde ya había removido, ¿no? Porque yo conversé con él y además fui la persona quien lavaba los tiestos, ¿no? Cuando uno lava los tiestos, cuando uno restaura, ¿no? Cuando uno dibuja, eso queda grabado en nuestra computadora, en el cerebro, ¿no? Y eso ayuda bastante, ¿no? O sea, soy un partícipe de muchas investigaciones, ¿no? Siguiente. Bueno, esta exposición yo le he dedicado a mi maestro. Hay muchos que hablan tonterías, ese viejo no ha enseñado nada. Así se manifiestan, ¿no? Entonces, yo le debo mucho a este maestro porque les voy a decir una anécdota muy bonita. Cuando vino Sergio, cuando ya él se había graduado de doctor, antes que sea PhD, entregó, pues, con Carrie Moore, entregaron 3 volúmenes de los estudios que han hecho en Marcaval, ¿no? Estoy hablando de la década del 70. Y como vamos a decir, los jefes, yo por ese entonces era asistente nomás, ¿no? Todos veníamos con terno, con corbata. Para mí no había un espacio porque yo, como era un asistente, pues no tenía mi terno, ¿no? Y no me dejaron ingresar. Entonces apareció el doctor Chávez con su hijo Sergio Chávez y me dijo, hijo, ven, ¿por qué no entras? No puedo entrar, no tengo terno. No, ¿quién te ha dicho eso? Tal, y me ha dicho, no, yo te voy a aprender a mi hijo. Entonces, un acto muy bonito que siempre hago referencia, dijo, Claudio es uno de los mejores arqueólogos, no está en la universidad, ya sabe ya, no. Pero yo repetía, les digo con toda sinceridad, lo que hablaban, pero no era un tipo que yo analizaba si esas explicaciones o esas conclusiones que daban eran verdaderas o eran falsas.
Entonces yo tenía un vacío en cuanto a metodología, ¿no? Entonces, eso me motivó. Entonces, viene, en esos años viene el doctor Ibarra Grasso. Él es un boliviano que estudió en la Patagonia, en Argentina, ¿no? Y discutieron sobre Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, yo creía que el doctor Chávez sabía lo máximo, pero era un sabio y que lo ha bajado pues en 10 palabras, ¿no? Y cuando me dijo, ¿qué metodología usted está aprendiendo? No sabía, ¿no? Pero era un padre porque nos guiaba, nos motivaba, ¿no? De que si uno quiere hacer, tiene que sacrificarse, tiene que esforzarse. Y la investigación es pasión, dedicación, ¿no? Hasta hay que olvidarse de la mujer, hasta los hijos. Pero no es para tener hijos la arqueología, así explicaba en ese entonces. Estas referencias las hago porque una forma de motivar a ustedes. A mí me gustaría que haya un diálogo, ¿no? Usted está equivocado, yo leo tal cosa. Eso es muy importante, o sea, la contradicción es muy importante en este tipo de eventos, ¿no? Yo estaba hace poco, había un evento internacional sobre la arqueología del sur del Perú. Se hablaban 4 o 5 personas y yo estaba de lado. Y como peruanos quedamos mal, o sea, se nota que no hay investigación en el Perú, ¿no? Del Cusco ha ido Yulino, ha ido varios años, ¿sí? Pero en cuanto a su participación no se veía. Bueno, como antes, como yo les había indicado, de Sarmiento de Gamboa, ¿no? Pero otra de las referencias es del doctor Rojas, ¿no? La ventaja es de que como yo lavaba su cerámica, entonces ahí estaba explicando a sus alumnos, ¿no? De que esto es tal cosa, esto corresponde al acuario, esto es de lucre, bueno. Entonces, y me decía, ¿sabes dibujar? Sí, doctor. Entonces, ahora, el caso de Percy Bonet se encuentra en Sacsayhuamán, ¿no? Y posiblemente también Manuel Silva ha encontrado unos fragmentos tiahuanaco, ¿no? Ahora, nosotros en 1984 ya estuve haciendo ya proyectos de investigación, ¿no? Antes para hacer los proyectos no se exigía pues, que usted tenga su colegiatura, sea arqueólogo. Hasta los historiadores, hasta los guías de turismo hacían su excavación, ¿no? Suficiente con presentar en 4 líneas qué van a hacer y punto, ¿no? Entonces no se les revisaba cuáles son sus hipótesis, sus problemas, en base a qué datos están formulando su proyecto. Bien. Bueno, aquí esto es Huatóctono, para los que conocen. Esto en planimetría es un muro curvo que tiene que ver algo con el Coricancha, ¿no? Fui el primero con el dato arqueológico en exponer de que hay varios coricanchas, ¿no? Y los coricanchas están asociados con las actividades del pastoreo y la agricultura. Y posteriormente voy a explicar algo más sobre coricanchas, ¿no? Entonces he tratado de asociar este tipo de aparejo con este tipo de aparejo que se ve. Por supuesto que es diferente, esto es en andesita y esto es en arenisca roja de Tiahuanaco. Pero sabemos de que Ponce Sanguinés ha hecho una reconstrucción como se hacía hasta la década del 60, ¿no? Hay también problemas en cuanto a intervenciones, entonces hay muchas cosas que estaban en proceso de construcción y lo han completado, eso no se hace, ¿no? Siempre. El caso de Chinchero es algo curioso. Yo estuve como jefe de parque en Chinchero y el hecho de que este tampoco no es solamente estar administrando, sino hay que estar buscando, hay que estar observando a ver qué cosa podemos encontrar, aparte de lo que sabemos de los incas, qué más podemos aprender, ¿no? Entonces fui a Bolivia a varios eventos internacionales y esto vi en el museo de Tiahuanaco, ¿no? Esto he visto en la cerámica, esto he visto en la arquitectura, ¿no? Por esas razones le estoy poniendo influencias, ¿sienten? Esto es Sacsayhuamán, ¿no? Aquí hay un pequeño Intihuatana, que así le denominan, pero probablemente esto más representa al Caipacha, ¿no? Acá también hay unos signos formados en la Chincana Chica, ¿no? Que esas formas de labrados en la roca son netamente tiahuanacos, ¿no? ¿Sienten? Esto es vamos a decir, este sector es uno de los usos, hay varios usos en Sacsayhuamán, ¿no? Es como el caso de Ayacucho en Huamanga, claro, hay uno que es más antiguo y otro que es más moderno, entonces se da el caso de aquí en Cusco hay varios usos, no es un solo uso, ¿no? Y esa hipótesis que dicen que es un calendario, este uso, ¿usted lo valida? Bueno, eso
Miren, en el solsticio de junio, yo estuve 2 días antes, 2 días después. Cuando estuve en la zona de la Purimas, por Chinchaypuyo, por ahí, escuché, ¿no?, de que cuando uno quiere mirar al sol hay que mirar 4 días antes, 4 días después. Y ahí hacían, en diciembre, hacían una fiesta al dios Punchao, ¿no? Entonces, nosotros asociamos con la información, ¿no? No es que lo vemos en forma aislada, ¿no? Entonces, cuando uno se ubica en el solsticio de diciembre, justamente esta patiga pesa hacia el Causangato, ¿no? Están orientados a los sapos, están orientados a los cerros, ¿no? Entonces, en las descripciones que hacen para Huarochirí, es un clérigo anónimo que no aparece su nombre, hace referencia de que para la construcción de sus muros, de sus caminos, tenían que ver la orientación del sol, de la luna. Entonces, tras de eso también ha estado, ¿no? Acá, mira, está Sacsayhuamán. Cada paramento está orientado a un determinado cerro o una determinada huaca. Eso es algo interesante que no lo han visto, ¿no? Y me encontré con un señor, al verme que yo estaba filmando, ya se vino, señor, yo quiero conversar con usted. O sea, me estaba hablando cosas, probablemente es un investigador también que sabe, ¿no? Pero yo dije, señor, ¿usted qué cosa? No, yo soy una persona dedicada a esto. Pero me hubiese gustado con esa persona. Señor, yo trabajo en tal institución, me gustaría conversar con usted, ¿no? Porque es muy interesante esto, contrastar datos, ¿no? A ver cuál es su base metodológica, en base a que ha hecho trabajando, ¿no? Porque para ver estas orientaciones, mínimo hay que trabajar pues con un transportador para tomar como referencia al sol, al norte, ¿no? Ahora, lo otro que he visto en Sacsayhuamán, que varios de las tianas o asientos están orientados a la Cruz del Sur. ¿Por qué a la Cruz del Sur? ¿Y por qué no a la Sala del Sur? Entonces, traslado la información que da Huamán Pamalayala cuando el Inca le está alcanzando la chicha. Pero, ¿será así ese ritual? ¿El Inca puede mirar al sol? Imposible. No creo que 2 segundos podemos mirar al sol, nos quema. ¿Ya? Entonces, me voy a apoyar en el dato etnográfico, ¿no? Ya les dije que yo fui jefe de catastro y entonces me invitaron para varias fiestas donde tiene que ver el sol, la luna, la producción de alimentos, papa, maíz, chuyo, ¿no? Entonces fui esto allá de Huancarani. En Huancarani hay una comunidad, es Machu Picchumarca, hay varios Machu Picchumarcas, no es uno solo, así como hay varios cosos, varios Sacsayhuamanes hay, ¿no? Entonces ahí hicieron la representación del culto al sol, que existe, se sigue practicando, pero nuestras instituciones, nuestros investigadores no le dan importancia. Ese es otro problema que tenemos. Entonces, cada vez que el tiempo está avanzando, entonces mucha información se está perdiendo. Ahora, lo otro, miren señores, yo me he asociado a varias personas de los Cheros. ¿Para qué? A ver, ¿es cierto lo que ha escrito el doctor Oscar Núñez del Prado? ¿Es cierto lo que ha escrito el doctor Flores? ¿O es una gran mentira? ¿Han llevado bien sus datos? Porque ellos van, pues la primera expedición va en 1955. Entonces, cuando vinieron al Ministerio de Cultura, ahí, Paco, Ajachata, ¿no? Les he invitado por picante todo esto. Bajar y Sacsayhuamán, muchachos, vamos arriba. Y yo les pregunté en Cocha, voy a hablar con esto. Estamos acá arriba. Cancunapa y Manguey. Allá está, Caje, Rayo, Trueno. Miren, ¿cómo esos señores saben? Ellos no leen. Mire, eso es un dato importante, ¿no? Entonces, hay un aspecto también que se ha descrito. Claro que hay muchos investigadores que han recogido información, ¿no? Pero lo que está ocurriendo ahora con los cheros, quedarán unos 20, 30 ya, de los jóvenes, 20, 25. Toda esa gente ha migrado. Y hay mucho daño, el antropólogo Juan Núñez del Prado, él ha sido el promotor de llevarlos al extranjero, a Francia, a Estados Unidos, donde hay sus pagos hacen por $3,000, $4,000. Y así pues, cuánta rica información se ha perdido. Ahora, cuando hicimos la caminata por el señor Coyuriti,
como quien se vaya a Pilguayani, hay otro aba, ¿no? Es Jampatura, ¿no? Por ahí se va y ese era el camino principal para ir a los Jeros, ¿no? En la noche, señores, en vez de que estáis perdiendo tiempo y ven que Sacsayhuamán, ay, la gente va, escucha, mira, juega, come, todo eso, ¿no? Mejor me voy pues, ahí a los Jeros. Hay una cosa interesante que he visto, una de chacanas. No es una sola chacana. Hay muchas cosas que falta investigar. Pero nosotros no somos observadores, ahí está el problema, pues. Es que miramos así, pero nunca miramos arriba, ¿no? Pero hay cosas, mira, ahora, la ubicación de estos sitios no es al azar. Yo no sé qué fenómeno se da. De ahí en la noche, a ver, observen nomás. ¿Qué ocurre el 3 de mayo? Ni en el solsticio se ve la chacana, la cruz que vemos, normalmente hacia el sur, porque en el Cusco se ve hacia la parte de Viva el Perú. Ahí aparece, ¿no? No se ve así en algún lugar. La cruz es en mayo. ¿Y por qué en ese mes? ¿Por qué ha variado? ¿Qué ha pasado? Bueno, 7. Bueno, acá ya vamos a hablar esto. También trabajé en el Antaitango como yo fui jefe del Valle Sagrado de los Incas, estoy hablando de la década del 70, ¿no? Entonces, y estas cosas he visto, porque en Coricancho yo vi esto, ¿no? Voy a regresar esto. Ya, pues después ya fui a Bolivia, ¿no? Entonces, esto, vamos a decir, estos objetos metálicos, ¿no? En estas incisiones ahí las colocaban de tal manera para amarrar, ¿no? Pero eso se encuentra en el Coricancho, ¿no? Entonces, es un dato más, esto es propio de los Tiahuanaco, este tipo de llaves, ¿no? Bien. Bueno, esto ya es en Bolivia, ¿no? Traté de hacer una comparación con la roca de Antaitambo. Hay de repente hasta una especulación que ahí operaban, no sé, pero cuál será la información base para sustentar que hacían operaciones muy, vamos a decir, muy delicadas. Pero lo cierto es que se ve esto en Bolivia, ¿no? Esto en Bolivia. Aquí excavó una arqueóloga, no he llegado a leer su informe, pero cuáles serán sus resultados, porque en el proceso de extirpación de idolatrías, muchas cosas han sido bombardeadas, han sido destruidas, han sido quemadas, entonces hay mucha información que se ha perdido, ¿no? Entonces no podemos llegar a la especulación. Bien. Bueno, esto sería en cuanto al corte de piedra. El corte de piedra para muchos creen que lo hacían fácil, ¿no? Pero esto nos indica que difícilmente es un solo bloque, un solo bloque, estaban desgastando, es piedra andesita, ¿no? Entonces, estos datos son muy importantes porque están corroborando de que Machu Picchu, Sacsayhuamán, Antaitambo, Pisa, el Coricancha y muchas construcciones más estaban en proceso de trabajo. Por ejemplo, en Sacsayhuamán, hacia la parte oeste, está botado el dintel que estaban recién hablando. Y para ellos, muy probablemente no les importa el tiempo. Entonces, la construcción de Sacsayhuamán, cuando dicen que el Inca Pachacútec mandó a construir, eso también está mal, ese concepto, no se puede decir así, porque para construir Sacsayhuamán han estado miles de gentes. Pero Pachacútec, bueno, haya dirigido, pero él no lo hizo. Entonces también al dar una explicación, tenemos que dar una explicación lógica. ¿Entiendes? El caso Machu Picchu, ¿no? Bueno, aquí hay evidencias, pues, de la forma del, vamos a decir, el acabado final, vamos a decir, del poliedro, ¿no? Como una canadadura, ¿no? Acá como referencia lo puse a Ariel, el Inca que trabaja en la calle Aturrumir, ¿no? Para dar una idea de cómo después de haber ensamblado una por una. Ahora podemos explicar el proceso constructivo de estos muros, podemos explicar. Hay indicadores suficientes para decir, a ver, el caso de Jatumé también está en proceso de construcción. ¿Y quién me hizo ver eso? Bueno, yo, a pesar que soy un monstruo, siempre, cada vez que voy a Jatumé, estoy viendo otro dato. Uno de mis obreros, que él estudió en la escuela taller, es especialista en restauración de muros pinos, me dice, jefe, he descubierto una cosa. ¿Qué cosas? Jatumé estaba en proceso de construcción. Entonces, les sugiero a ustedes, señores, por permiso
a esta institución historiando, podemos hacer un recorrido, hacer un city tour, no sé, pero eso es muy necesario. Yo esto lo digo para motivarles porque escucho de muchos profesionales, no tienen de repente la curiosidad del por qué, ¿no? Y seguimos con la misma tradición de repetir lo que dicen, ¿no? Sí. El caso de Sacsayhuamán. Hemos visto eso de, actualmente estas diapositivas, miren, había unas acanaladuras que eso se hace por percusión, ¿no? Entonces, eso mismo aparece, ¿no? Ahora estos bloques verticales también aparecen en los Tiahuanaco. Ahora, los de Tiahuanaco, señores, les voy a contar. Estuve hace 2 años, había un evento internacional de las MAC. En este año va a ser en México. Es una cosa muy interesante cómo se está encontrando evidencias de que por la zona del Brasil, ¿no?, ha entrado otro grupo de migrantes, es mucho más antiguo que Norteamérica. Ahora con la alta tecnología ya ese tipo de laboratorios son, vamos a decir, bastante garantizables, se puede decir, ¿no? 60.000 años están datando, ¿no? Y hay evidencias, ¿no? Entonces, la teoría de Julio Sotelo vale, ¿no? Que él explica de la selva a la sierra sube, ¿no? Entonces hay mucho, y hay lo último todavía que en la zona de Huancavelica ha encontrado evidencias del hombre de hace 70.000 años. Entonces, ahora ya no se está hablando del Nuevo Mundo, del África antigua, América. Hay muchas cosas que van a corroborar, pues, vamos a decir, para reescribir la historia. ¿Siente? Bueno, esto es muy interesante. Este periodo, muchos de ustedes cuando pasan por Ollantaytambo observan acá a Dios Tenuco, pero nunca se va a observar esta parte, ¿no? Aquí hay 4, vamos a decir, 4 sobresalientes, y justo ese rostro y es Tiahuanaco. Ahora en Ollantaytambo hay, vamos a decir, bastante evidencia, hasta los baños de la ñusta que se conocen. Ya, ¿cierto? A ver. Bueno, esto es de Samaipata. ¿Cuántas veces he querido llegar, pero no pude porque dice de Bolivia todavía es 9 horas de viaje, ¿no? Entonces, La Paz, ¿no? Entonces, por algún día llegaré. Lo que me llamó la atención es de que hay acá 5 nichos y acá también hay 5 ventanas, ¿no? ¿Por qué? Esto no solamente, hay 2 ventanas que están cerradas. ¿Y por qué las cerraron? ¿No? Como tiene que ver con la tripartición, ¿no? O sea, hay muchas cosas que falta investigar, no se ha dicho. O sea, hablemos partiendo de la objetividad, no a esta portada, ¿no? El mes de junio. Entonces, yo le diría que es un intipunk. Los intipunks están en el Cusco. Ahí en el Cusco, en Sacsayhuamán hay intipunks para determinadas fechas. Pues como no observamos, o vemos pues, como un muro, un simple vano de acceso, ¿no? En el Coricancha esto, bueno, mañana vamos a ver, mañana vamos a explicar algunos aspectos que estamos mostrando. Como yo les indico, de que explicar un proceso histórico de cientos de años es difícil explicar un solo día. Siguiente. A esa evidencia en Alto Guerrero se encuentra esa Samaipata también. Porque aquí mira el felino. El felino también está en el Cusco, el felino está en Sangüita, ¿no? El felino está en Bucara, en todas partes del felino. Siguiente. Bueno, es el Peni. Bueno, no se habla nada del Peni, casi de repente ustedes han tenido la oportunidad de leer en las crónicas eso del Peni. Tenían pues sus rituales sobre la producción del ser humano. En el Cusco hay, donde está el Colegio de Ciencias, frente al Templo Santa Clara, nadie le doy importancia, porque años atrás, la familia Ochoa, que era dueño creo de la comercial, lo había hecho trasladar a su tienda, ¿no? A su tienda, en el patio estaba ahí, como una fuente, ¿no? Y había un caballero que me dijo, señor Cumpa, ¿usted le gusta la arqueología? He visto su par. Yo ya soy viejo, tengo 80 años, ¿no? He visto esto. Hicimos los trámites así.
Le dijimos al señor José Alberto Ochoa Delgado, señor, esto es patrimonio y lo vamos a poner a su sitio, ¿no? Y lo hemos regresado. Y ahí está pues, el sexo del varón y de la mujer en bajo relieve. Nadie le da importancia a eso. Entonces, miren, en la zona de Coripata, en la década del 70, arrasaron con tractor, ¿no? Y ahí había tumbas, platos. Y en uno de los platitos de factura inca, ahí había el sexo del varón y la mujer. Pues son indicadores de que tenían sus rituales relacionados a la producción del ser humano, no solamente para la llama alpaca. Bueno, el que ha estudiado bastante de esto es mi compañero Rodrigo, que en paz descansa, ¿no? Le dio cáncer muy tempranamente. Y como se ha encontrado el coricancha. Esto es de pomate, ¿no? Pero el coricancha se ha encontrado muy pequeño. Entonces, miren, señores, lo que está ocurriendo también es de que se excava. Pero hay personas que no entienden que la investigación no termina. Entonces, yo participé hasta en los 5 proyectos de investigación, ¿no? Hicimos un primer proyecto. El Cusicancha tenía 3 etapas proyectadas, ¿no? Una, la investigación, otra, la puesta en valor, y la otra era museo, ¿no? Pero viene otro jefe que no entiende, no, ya hemos investigado mucho, es que creen con lo que se cuenta la cerámica, no se hacen los análisis de tierras, otros tipos de análisis físico-químicos, creen de que con eso ya, pues ya se agotó, ¿no? Pero hay muchas cosas que faltan por estudiar. Entonces, ¿qué hace ahí un falo? ¿Qué hace ahí en el Cusicancha? Ahora sabemos de que cerca del Cusicancha estaban los tambos para la gente que venía del Guadalquivir. Esa gente vino con los rituales. Siguiente. Bueno, respecto a esa canaraduras, ¿no? Alguna vez yo le escuché al doctor Rodri, dice que servían para colgar planchones de oro, pero ¿quién ha visto eso? ¿Dónde están las evidencias? Ahora dicen, ¿no?, de que esos muros finos estaban cubiertos con láminas de oro. Pero lo que sí, arqueológicamente, podemos decir que en el Coricancha, en esta parte del patio, ¿no?, ahora pues está ya engrosado, ¿no?, habían cientos de ofrendas destinados al culto del agua, fertilidad, producción de camellos. Garcilaso nos habla de que había 5 fuentes. ¿Se han leído? Esas 5 fuentes están ahí. Pero hay otra que, acá está el ingreso, donde está la piedra de 14 ángulos, hacia esta parte derecha, en el centro. Y cuando excavamos, ¿qué cosa hemos encontrado? Muy bien. Eso es lo que trae Mr. Ecuador, el rojo y blanco, ¿no? Y sabemos a través de la etnografía y de nuestros tiempos también que para tener agua ofrendan ese tipo de conchas. Entonces, con eso confirmado. ¿Qué se ha encontrado en la fuente actual que daba hacia donde vivía el señor Elias, ¿no? También muy. Y conopas, en cerámica, pero de pacucho, o sea, de alpaca. Y la alpaca tiene relación con el agua, con la cocha, ¿no? Entonces, son elementos de juicio que permiten explicar de que son sectores donde estaban practicando el culto al agua. Bien. Bueno, como esto, miren, señores, en Sayhuito, después vamos a ver el plan de Sayhuito. No me recuerdo ahorita, no, porque ya esto es el documento, lo hice en la década del 84, 85 para que se delimite Sayhuito, porque Apurímac no tiene con los especialistas, les hemos apoyado, ¿no? Así como este ingreso tiene con el Tiahuanaco, y en todo este espacio van a convertir cementerio. Todos los vasos, las ollas, tírenlo. Allá no les interesa. Acá en el Cusco, gracias al turismo, hubo esa preocupación de que investiguen los arqueólogos, antropólogos, que hagan esas conferencias, estos eventos, por lo menos sabemos algo, pero allá pues no les interesa. Apurímac es muy rico también en patrimonio cultural. Esto es la reconstrucción que hizo Arturo Koznaski, ¿no? Entonces, mucha especulación hay de esto, ¿no? ¿De dónde han sacado? Pero vamos a ver cómo la naturaleza, todo la naturaleza nos da, hasta cuadraditos, rectangulitos, para pintar, para hacer puentes, la naturaleza nos da. Es muy poco lo que han cortado los incas, muy poco es nivelación.
al vasto patrimonio que tenemos en todo el Perú, en todo Sudamérica. ¿Sí? ¿Otra vez? Ya, miren señores, esto es para explicar a los que conocen este Espinar. Señores, en Espinar existe un sitio, quero, ¿ya? Los queros han estado en varias partes, no es que solamente han estado hacia la parte del Sangat, eso está demostrado. Bueno, pero falta escribir. Miren señores, ¿cómo la naturaleza la mía? Aquí, esto con barretas, con palanca, lo volteamos y está el dintel. Y lo único que hacemos, lo refinamos y le damos forma. Entonces, es necesario cortar. Mira, eso se da en la caliza, en la andesita, en el basalto, en la arenisca. Lo que hemos visto de Bolivia son areniscas rojas. Entonces, yo estuve 5 días observando. En los cortes, por ejemplo, ahí se puede ver los desechos de tallo. Los martillos, como ellos no conocen, es que la gente está pensando en oro y plata, ¿no? Es lo que más les atrae, o piedras preciosas. Pero no les interesa las evidencias de que cómo estaban labrando la piedra, cómo estaban trasladando la piedra, cómo estaban seleccionando. Entonces yo dije, ya, yo sé la cantera, acompáñame. Entonces yo tengo cara de puneño, sí, mi abuela es puneño, y paso como boliviano. Ahí dice mi hermano, mi hermano, a ver, ¿en qué universidad has estudiado? En San Andrés, yo soy de la Sanatoria abajo. Les he dado clases a los que ahora es una anécdota bonita, ¿no? Como cusqueños debemos saber. Nuestra cultura es rica, no la sabemos valorar. Bueno, esto es lo que la National Library ha hecho una reconstrucción, ¿no? ¿Cómo era? Esto lo hice a intención para ver las pirámides, pues. Las pirámides aparecen en la costa, ¿no? En lo más antiguo, en Carapa, ya aparecen, ¿no? Y me fui a Cahuache este año porque yo leí una información donde decía, pues, la ciudad más grande de Barro está en Cahuache, ¿no? Por eso especulación es eso. He visto 3 o 4 pirámides nomás, pero le han dado importancia a la pirámide, pero falta estudiar, pues, dónde vivía esa gente, con qué se alimentaba, cómo se vestía, pues. Bien. Bueno, esta foto la puse intencionalmente, porque el Colaseo tenía mucho interés en el Cusco. Señores, esa es la parte de la capital que se conoce como hoy, ¿no? Esta plaza de San Román, ¿no? La plaza de armas, el Coricancho, esta parte. Pero en todo este entorno han modificado los incas para producir alimentos. Yo recuerdo de San Jerónimo, estoy hablando del año 72, 73, toneladas de maíz llevaban de Larapa, de Patapata, muchas variedades, todo a Puno. Y de Puno venía otras toneladas de chuño, de moraya y de chalón, ¿no? Entonces, y si hablamos del Valle del Cusco, el Valle del Cusco tiene 50.000 hectáreas, ¿no? ¿Cuánto producir? ¿Y por qué vienen al Cusco del Colaseo? Porque había tierra, había piedra, había agua. Y para eso entonces se han registrado más de 400 manantes, ¿no? Y varios ríos, varios riachuelos, vamos a decir, que juntaban, almacenaban, ¿no? Y con eso irrigaban, porque para producir el maíz se necesita irrigación. Ahora, solamente hablamos del maíz y queda la quinoa. No les miento, en el Valle de Lucre es geográficamente, o sea, históricamente, a través de los documentos del siglo XVI y XVIII, es de esta cultura hacia el celeste, donde está Lulicolca, Huacarpay, toda esa zona, ¿no? Trabajaban frijol, trabajaban canigua. Entonces, hay muchos conocimientos que hemos dejado de lado porque nos hemos acostumbrado a consumir de arroz, pero no la quinoa tiene bastante calcio. Y hay cosas que se han perdido, ¿no? Yo les voy a decir, por casualidad, en el Baratillo, había un señor que estaba vendiendo un documento de repartición de tierras de la zona de Ticón, ¿no? Lo había dividido en 5 pedazos y cada pedazo lo vendía a 100 soles. Yo dije, no, lo vendes eso y todo para venderse a 200.
Bueno, te fui en taxi a la casa para ingresar, ya me ven a mí. Pero ahí él decía los olleros de Titón. Es el verdadero nombre. ¿Siente? Ya, esto es Sayhuite, ¿no? Tengo una idea. Acá están las fuentes, ¿no? En esta parte está la roca, que vamos a ver posteriormente, donde está toda la, vamos a decir, la religiosidad inca está ahí, ¿no? Para nuestros andinos todo es sagrado, ¿no? Y de repente esto de las vacas es un chamullo más, porque cualquier persona que quiere retribuir la tierra, ¿acaso va a la vaca? Ahora sí, ¿no? Pero es sagrado el agua, es sagrado la roca, es sagrado la tierra, o va todavía, hay muchas cosas que es discutible. Pero lo que quiero es, siempre, mire, sobre esta estructura que es netamente Tiahuanaco, encima de eso los incas han construido y han acomodado, han adicionado otro tipo de estructuras, ¿no? Pero con fines ceremoniales. Una cosa interesante es, para los que conocen Sayhuite, yo he estado pues, tras la búsqueda y ¿cuál es su verdadero nombre? Es Sayhuite. Su verdadero nombre, a decir, Sayhuite. Entonces, ¿qué se produce en ese sitio? Como es zona de papa, porque todos estos centros asentativos religiosos siempre están situados en donde hay producción de papa, maíz, otros productos, no están así en forma aislada, pero hay casos en que estos espacios ceremoniales están aislados. Entonces, por esta parte está la pista que va para Huancay, no, por esta parte no, sí, está en ese sentido, ¿no? En ese sentido. Y ocurre un fenómeno muy interesante. Está el cañón del Apurímac. Bueno, hasta cierta parte pues cae la nevada, ¿no? En tiempos de lluvias, como en estos meses. Pero en el sector de Sayhuite, no sé qué fenómeno se da, porque sale el aire caliente, no malogra al sentido de papa en Sayhuite. Y adentro hay un ritual especial ahí, y hay cosas lindas. Tengo el registro, pero no lo he traído, ¿no? Pero es que indiqué de que es difícil explicar pues, todo, vamos a decir, ese proceso de asentamiento de los tiahuanacos que vinieron, ¿no? Y de repente no han venido así por orden del Inca Impante, ¿no? Se han venido con nombres de sus pucaras, han venido con su menajería, con su ropa, con sus llamas, ¿no? Bien. Bueno, yo apoyé a Martín Van der Bus. Él es un arqueólogo en arqueología. Él ha estado interesado mucho en hacer excavaciones donde hay este tipo de rocas labradas, ¿no? Entonces, cuando se hizo excavaciones, ya totalmente ha estado rebuscado, ¿no? O sea, ha sido un fracaso la excavación. Hubiera sido interesante a ver si algún indicador que hubiese encontrado, pero lo que podemos explicar es que aquí está la síntesis de toda la religiosidad andina que tiene relación con el culto del agua, de las coches está el sapo. El sapo, por ejemplo, han hecho desaparecer a los españoles, por para ellos es una cosa del demonio. En los platos, en las coches había sapos, así en alto relieve. Eso han hecho desaparecer. Hay muchas cosas que han hecho desaparecer los españoles. Están sus andenes, están sus canales, todo está. Pero no sabemos, aquí hay unos agujeros, todo está así como el Coricancha, ¿no? Por ejemplo, Garcilaso cuando habla de Coricancha habla del tabernáculo, pero él está hablando pues, como cristiano. El tabernáculo es el lugar donde colocan el Santísimo, ¿no? El sol, vamos a decir, el sol romano, ¿no? No es como dice, debe ser el sol de los incas, es otra mentira también eso. Sí. Ya. Decimos de que Sayhuite está en la presencia de los tiahuanacos. Mire, su tipo de fuente es muy característico, ¿no? Vamos a decir de un tiahuanaco clásico, tipo de fuentes. ¿Qué hace ahí en Sayhuite? Pero vamos a recurrirnos ahora al dato histórico. En Apurímac está la provincia de Aymaray, ¿no? Entonces, deducimos, somos aymaras, pero los aymaras no se han ido pues, saltándose con garrote por el Cusco, ¿no? Poco a poco han estado avanzando, ¿no? Porque también hay producción de alimentos. Sí. Bueno, esto es ya de Bolivia, ¿no? Para
tener una idea, ¿no? Cómo son sus artes, ¿no? Estos son los tiahuanacos. Y esto mismo pues encontramos en Machu Picchu, en Sacsayhuamán encontramos. Ahí están las evidencias, ¿no? Siempre. Bueno, de este estilo Arahuay que encontramos en la década del 85, 86 en la sala del escudo, trabajamos con Milo Torres. Este tipo de alfarería no se había estudiado, ¿no? Pero ya en Bolivia ya habían estudiado esto. Yo fui a Bolivia para ver esto, ¿no? Porque mis hipótesis, ¿cómo funcionan? Pues después de esto vamos a hacer una cosa sencilla, cómo estamos planteando nuestros problemas y nuestras hipótesis, muy importante, porque tampoco el investigador no puede encaminarse al azar, tiene que tener siempre un apoyo, a eso lo que conocemos como metodología y son los pasos de la investigación. Parecido a esto encontré en Coaqui, ¿no? Coaqui está cerca del borde del lago Titicaca, de la frontera. Y mis últimas exploraciones que he hecho en el sector de Paredón, como Quima, Cahuachi, este tipo de cerámica he encontrado. Y me he encontrado unos a escucharnos, es muy interesante también, dicen, oh, esto es tiahuanaco, Claudio, tiahuanaco. ¿Qué hace? ¿Qué hace tiahuanaco? Pero ahí está, para el Cusco estamos hablando, ¿no? De este tipo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en ese sector pues hemos determinado que esto se proteja, pero cuando vienen nuevas personas, a ellos que les interesa, o sea, no les interesa las áreas de reserva como fines de investigación para el futuro. ¿Sí? Bueno, esto de las, no sé si han escuchado hablar esto de las asas constantes que en estas macas o puños. Los puños son más pequeños, los verdadero nombre es maca, ¿no? El término también de arriba es un término que viene de los romanos, ¿no? Sí. Hay una cosa que, si ustedes han estado cuando hace poco hubo el arqueólogo Makoski, un sabio de la arqueología peruana, ¿no? Ha dado a entender de que hay que recuperar los nombres verdaderos, ¿no? Nosotros hemos hecho una clasificación en base a lo que hemos averiguado, pero es lindo, pues mis colegas también, no es que rajo, lindos son mis colegas, cogen lo que hemos armado para el informe, se van publicado, como si ven ellos los autores, pero no está en discusión. Lo importante es que escriban, ¿no? Mira, estas formas aparecen, pues, hay cientos de, vamos a decir, de representaciones en alto relieve de cabeza de felino, ¿no? Y el felino tiene que ver con el agua, ellos tienen que ver con el agua. Sí. Esto es de Bolivia, del Museo de Bolivia. Y aquí hay esto se ha trabajado en Catacali, donde por primera vez se han encontrado todos los estilos alfareros del norte de la selva, del norte donde está Chimú. Se ha encontrado, falta publicar eso. Eso va a ayudar bastante. Lo que han trabajado, por ejemplo, Paz Lyon en Catacali, también no ha tenido suerte, porque hay que tener a veces suerte, ¿no? Que a veces se encuentra y a veces no encuentra. Por ejemplo, la misión científica que vino de Berkeley, que trabajó en Minaspata, ha excavado en lugares donde no había nada, tenía que abandonar. Pero ahí se ven pues, las formas, ¿no? Esta forma, está el felino. Ya esto del bonete, ¿no? Mira, cuando nosotros observamos, no sé si ustedes han visto en el espacio, sobre todo en los meses de junio, cuando está despejado, se ve pues, un grupo de estrellas. Esas son las colcas, ¿no? Según la apreciación de los campesinos, cuando estas estrellas brillan, dicen, a ver, buena comida. Para asociar esto es un moreno de los tiahuanacos, esto está en Nueva York. Hay muchos patrimonios que están en Estados Unidos, nadie reclama, solo de Jaira Minga nomás hablamos, de Jaira Minga se llevó, y lo que se han llevado los australianos, los japoneses, los rusos, más sur se ha llevado en barcos, señores. ¿Quién dice eso? Cuando vino la Interpol, ¿han hablado? Yo era el único que he hablado, porque sé la verdad, pero porque faltan los inventarios, como reclamamos, ¿no? Pero en cambio lo de Jaira Minga, acá es todo entregado. Los mejores tejidos lo tiene Australia. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Es de ellos. A ver, nosotros vamos a tener algo de todo, nos quitan y se lo llevan. Nosotros nomás, copas,
¿Entienden? Esto es, mire, esto aparece en Calasasaya, donde está en el suelo potable. Pero vean ustedes, miren, está una influencia, o estoy inventando. Señor, los arqueólogos, nosotros trabajamos con el dato arqueológico objetivo. Nada de la subjetividad que me contaron, que me dijeron. ¿Sí? Esto es en agua inglesa, ¿no? ¿Cuál sería su verdadero nombre, no? No saben muchas cosas. De repente debe haber documentos, pero falta también revisar los archivos. Los archivos tampoco no se han agotado. ¿Sí? Este tipo, ¿no? Este habla limpiado y este tipo de vertederos. Bueno, para hacer una comparación, ¿no? El tipo hacia la parte, hacia Pucara, ¿no? En una curva cerca del riachuelo, la arquitectura diagonal. Y el otro dato último que he encontrado es en Anta, el cerro Catanigay, ¿no? Como quien se va a Zurite, antes de entrar a Zurite, a la izquierda en un cerrito, donde han guardado los armamentos los españoles, donde han escondido sus cañones, todo eso. Esas cosas, miren, cómo la gente sabe, y cuando uno lee los datos históricos así, es cierto, muchas cosas, ¿no? Pero este tipo de incisiones aparecen, ¿no? Es diagonal 1. Estamos hablando cerca de Pucara. Pucara ya es 1900, 800 a.C. En Zurite había esos camellones. Ustedes saben que son los camellones, los ojuelos. ¿Saben que son los camellones? ¿No? Que hacen así como guachos encima del agua y ahí lo llenan con piedras, tierra y ahí producen quinoa, papa, ¿no? Eso había pues, en Zurite. Hay fotografías aéreas de la década del 56. Se puede ver ahí, ¿no? En la pampa de Anta, allá en Borde, porque todo como era vamos a decir, el lecho del lago Bomba, ¿no? De su descubridor. Entró esta ONG de Holanda, vamos a ganar tierras, lo han secado. Ya metí tractores, se ha perdido esa tecnología. Pero ya estamos hablando 1000 o 900 años antes de Cristo. Estaba lejos con Pucara. Y ahí está la evidencia, no es mentira. Y ahí se encuentra, vamos a decir, basural, no, lo denominamos basural, a estas evidencias donde hay desechos de platos, huesos, ¿no? Otros objetos, 4 metros. Eso va a cambiar. Y le motivé esto al doctor Sergio, ¿no? Me dijo, estoy trabajando en Copacabana, ¿no? Ahora a Calero, Jorge Calero, que ha trabajado también en Zicuani, ¿no? Pero un poco que se desanimó, pero falta mucho por investigar. Bien. A esto, ¿no? Es una revolución hipotética también que hacen sobre Tiahuanaco, ¿no? Señores, esto he tratado para hacer notar, ¿no? De las pirámides, ¿no? Las pirámides andan en todas partes. Últimamente, como sabemos, en la parte del río Marañón también está encontrando pirámides. Porque la última, la isla de Pascua, también he encontrado Tiahuanaco, he encontrado la isla de Pascua. Nosotros estamos en constante conversación porque ahora hay un compromiso, como pertenecemos a varias instituciones de investigación. Cualquier cosa que se está encontrando, estamos informándonos, ¿no? Entonces, pero falta investigar. Bien. Bueno, los patrones de vivienda, esto es pues lo típico en la cancha inca, ¿no? Es como hablar del coricancha, frente a frente están. Mañana vamos a ver eso, como para explicar, vamos a decir, la permanencia de una cancha. Este tipo de, por ejemplo, de viviendas, todavía queda algunas en la zona disciplinaria de Cañas, ¿no? Es típico de los Tiahuanaco. Y ahí también he encontrado Tiahuanaco, ¿no? Pero para eso he tenido que revisar los 2 tomos de Arturo Pornasi. Arturo Pornasi ha sido también etnógrafo, no solo sabe que es arqueología. O sea, se ha basado así, como la escuela norteamericana de esos tiempos, del siglo anterior. La etnografía era básico para poder entender, vamos a decir, las obras del hombre. Y hay muchas cosas que están en el museo que no sabemos para qué, cuál era su función, están ahí.
Entonces, he regresado ya después que falleció el doctor Chávez. No sé qué haya pasado con los libros, porque él me dijo, mira esto, ya no necesitas ir a la universidad, aquí está todo. Había hecho dibujar qué cosa comía, hacía colores, había hecho dibujar cómo eran sus tipos de libros, sus armas de guerra, cosas interesantes. Y a ver nosotros estamos diciendo, esto es una plomada, cuando no es plomada. Hay cosas que corregir. Siento. Ya esto del, bueno, para tener una idea de Coricancha, ¿no? Estas curvaturas, por ejemplo, se dan. En el Cusco tenemos registrados 5 coricanchas por el momento, y probablemente haya más, ¿no? Y los coricanchas siempre están asociados a la producción de camélidos. Cuando vayan estemos, les voy a explicar dónde se han encontrado esos camélidos en esculturas, o sea, no, en Indias, ¿no? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Y había enterramientos de mujeres. Y probablemente pues también ha sido el estatus del poder, ¿no? Entonces, en la década del 70 se han hecho esas excavaciones y yo recuerdo mi profesor Roberto decía que el oro es exclusivamente para el varón y la plata es exclusivamente para la mujer. Es otra gran mentira. Cuando hemos trabajado en Cusicanchi, justo en el sector 3, estaba a cargo de ese sector, se encontró un ídolo de plata que era varón. Entonces, ¿cómo es? Entonces, a veces los profesionales nos adelantamos sin tener elementos de juicio, inclusive para plantear hipótesis, ¿no? Entonces, cuando una hipótesis se plantea sin fundamento, no sirve. ¿Entiendes? Al respecto de estos pasos, bueno, lo puse con la intención de que acá ven como un anillo, ¿no es cierto?, que bordea la parte del medio. Esto aparece bastante en la Sarrería, pero sobre eso no se ha publicado, ¿no? Pero es muy típico pues, de esto de los diagonales, y aparece en Borinques. Bueno, esto ya es a los inicios del virreinato, ¿no? Ya no usamos la palabra colonial, la palabra colonial significa otra cosa. Tiene que hacerse una revisión, tiene que hacerse un evento, un foro, para corregir los conceptos y hablar el mismo lenguaje, ¿no? Todo el mundo se manda. Según las escuelas antropológicas, arqueológicas, se mandan, pero es necesario pues, unificar, vamos a decir, esos conceptos, esos términos, que se ajusten pues, a la realidad, ¿no? Bien. A esto nos corresponde. Sabemos que el Orejón en la época inca era pues, una persona de un estatus social, como está el Tacuntay, el Camayo, o así, los grupos de poder, pero eso aparece en los diagonales. Eso mismo también aparece en los incas, ¿no? Bien. Eso de la mujer, ¿no? Esto es de una nativa de Venezuela, ¿no? Pero tiene que ver sobre eso. Yo tengo una publicación con los orejones y me he ganado una ponencia en San Marcos, ¿no? He tratado de demostrar de que la mujer, antes que habla todavía de este caral, ¿cómo se llama? La mujer de contra el norte, la mujer de Cabo, de eso, esas cosas, ¿viste? No revisan, pues, no revisan, es que el problema es no hay una intercomunicación que están encontrando, ¿no? Bueno, eso es de Poma de Ayala. Hay una cosa interesante que les voy a contar. Mucha información a veces nuestros maestros lo esconden, es para ellos, ¿no? Yo por casualidad estaba en Avenida Sol, hacia el Coricancha, hacia el museo, y ahí estaban conversando el doctor Chávez, el doctor Barreto, ¿no? Y el doctor Flores, ¿no? El doctor Flores le dice, ¡Lucho! Guamán Poma de Ayala, que soy pintor, mira esto. Y habían publicado poesía de la biblioteca importante de España, del Archivo de las Indias, y había sido pintor. No voy a decir cualquier cuando vea colores, ¿eh? Y de repente, producto de eso estaba, pero hay cosas que... Y nunca lo han hecho ver, algo otro. De la chingana grande, ¿no? O sea, de un cupacho, vamos a hablar, ¿no? Había un mapa que justo en esa revista estaba. Ahora el profesor ya está su mancito, ¿no? Pero a él le habían enviado el archivo de las Indias. Y se orienta más o menos para la catedral, no para el Coricancha.
porque en el año 1972 entramos por debajo de Coricancha, antes de que Huaquén o los limeños, hay una institución española que le pagó 3.000 soles al cura, y el cura, ay, ya, trabajen nomás. Pero no sabíamos que ahí habían enteros de curas, y los curas tenían crucifijos de oro, ¿no? Anillos de oro con piedra, con diamantes, ¿no? Con rubíes. Eso había, todos robados. Y no hemos encontrado indicadores de caminos subterráneos que nos cuentan, según la tradición, de que por Sacsayhuamán ingresaron unos universitarios y pasaron unos meses a la cancha, y con ese choclo de oro hicieron la corona de la Virgen Rosario. Pues interesado parece. Bueno, eso también para hablar un poco de patrones de construcción de tiempos del virreinato, ¿no? Muchos creen porque hay esos arcos son accesos de los incas, mucha especulación, ¿no? Pero bueno, lo vamos a explicar mañana. Estamos a las 8:30, ¿no? 8:30 dice en la... Pero yo les pido, sean puntuales, ¿no? Yo mismo me molesto porque así me han formado. Yo trabajé para varias misiones extranjeras. Te atrasas un segundo, ya no te necesito. Ya no es necesario que por favor, que me he atrasado, ¿sabes? Nada, tal vez nos falta ser disciplinados. Bueno, eso en relación a la chacana, ¿no? Que generalmente lo dicen macana, porra, no me castellano. Guamán Poma describe esto, ¿no? Guamán Poma dice que es el manchán. ¿Y quiénes le iban a dar? Personajes pues, que tenían el poder político religioso. Es como ahora el presidente una varita lleva para relacionarlo, ¿no? Que implicaba pues, tener el poder, ¿no? Entonces, esto es de Bolivia. En Bolivia también se ha dado, vamos a decir, se han desarrollado varias culturas. Ahora se habla de culturas, hemos hablado de una cultura, ¿no? El término de cultura andina, eso se ha estado utilizando desde la década de 70, porque por primera vez se habían juntado varios países, ¿no? Entonces, pero hay diferencias pues, en cuanto a sus formas de producción, relaciones de producción, su tecnología. Por ejemplo, nos va a decir, el conservar el maíz en la costa es diferente a la sierra. El obtener la sal del mar es diferente del obtener sal en la sierra. Había varias canteras de sal en Cusco. El gobierno de Balón la ha hecho cerrar, ¿no? Porque la sal ha jugado un papel muy importante en el proceso de la elaboración de chalón. Ahora, y si hablamos de la chalona, hay varias formas de hacer chalón. Muchos creemos que siempre sal. Mire, yo como arqueólogo, cuando yo estuve en el Espinar, ¿no? Yo he sido inspector de proyectos de investigación. Un rato será pues, la investigación, cómo están trabajando, cómo son sus botes que están encontrando. Pero hay un tiempito, como estamos con carro, pues, a buscar. Como hablo quechua, esa es la ventaja, ¿no? Y además, justo coca, ¿no? Y me llevo caño, otro tipo de trago. O luego bautizamos timaras al campesino bañino que está ahí. Y ahí, vamos a decir, es también una mina de oro que está la información, ¿no? Saben los campesinos, eso se está perdiendo. Esto de la chacana, hay cosas lindas, pero yo siempre ando con grabadoras, ¿no? Hasta lo que estoy explicando, ahora no estoy grabando, de mañana vamos a explicar más ampliamente y me gustaría que pregunten en el sitio, porque acá solamente traje así, vamos a decir, referenciales nomás para motivarles a ustedes. ¿Entienden? Esto está en Espehuala, los que conocen el río Sapi, ¿no? Esto aparece en Bolivia, justo en los Tiahuanaco. Entonces, ¿qué dice? Yo soy portamiro, les voy a contar, he sido 15 años portamiro. Yo digo, ¿cómo no he tenido cámara para tomar fotos, ¿no? Muchas evidencias nos aparecieron, ¿no? Es Chiribaya, es el Cerro Baúl, ¿no? Donde se han encontrado muchas tumbas. Pero aparece este tipo de, vamos a decir, escalonados, ¿no? Donde están representando a Pepache. De esta parte para abajo es el Pepache, ¿no? En el sector que viene entierros. Toda la vamos a aparecer. Pero también es evidencia sobre los Tiahuanaco. Ahora vamos a ver más evidencias. Continúe, por favor. Acá mira, aparece también esto, el escalonado. Lo que está en Sacsayhuamán aparece, porque en Sacsayhuamán vemos esto de Villapá, eso aparece en el tejido de la cerámica. Y también en los nazcas aparece eso.
esos, vamos a decir, esos símbolos, ¿no? Sí. Acá aparece el villano. No sabemos cuál de las cruces es esto. Bien. Esto es de Coaqui, Bolivia. Fuimos para el 25 de julio. Allá hacen la fiesta a Santiago, ¿no? Vamos a aprovechar y no les miento. Allá pues la forma de administrar el patrimonio está a cargo del municipio. Como los del municipio no tienen una idea de si es importante o no es importante, esto he encontrado haciendo adobe de sus campesinos. Y querían venderlo, ¿no? Nadie controla, nadie cuida. Cualquiera puede guaquear. Acá todavía hay ciertas restricciones, bueno, hay juez de patrimonio, por lo menos hay un fiscal, ¿no? Esto lo puse personalmente porque en la zona de Casacatalacta, eso está de Zarzuela hacia el oeste del Cusco, ahí se han encontrado evidencias de alfarería peruana. Pero esta alfarería probablemente fueron de sus abuelos tatarabuelos. Tenemos que hablar de 4 o 3 generaciones, ¿no? Porque el vecino lo tiene como reliquia en su jefe. Muere él, deja a su hijo, ¿no? Muere él, pues sí. Esto es drástico, ¿no? Bueno, estoy asociando con esto de Chacán, que tiene que ver con el carbonado. Siente. Acá está pintado una Chacán, ¿lo que han visto? Está pintado. Bueno, no se nota mucho. En todas estas partes, tanto exterior e interior, está la Chacán. Ahora, las características en cuanto al tipo de aparejo, por ahí es que el título le puse influencia. Bien. Acá otra vez aparece esto. Eso es lo que intentamos. De Bolivia, solamente es arquitectura. ¿Y dónde están los otros datos? En el año 1998-97 estaba León Llovera, que conocer al antropólogo. Él había hecho excavaciones, ¿no? Pero no conocía la alfarería de Puno. Yo conocía porque yo trabajé 15 años para el proyecto PER 39. Esa instancia hizo varios proyectos en Puno, en Cusco. Gracias a ese proyecto, pues, Avilita, Pisa, Planta y Tambo, ¿no? Entonces, ahí encontré unos fragmentos medio raros que tengo que ir a Puno. A ver, ¿cómo es? Ahí donde está, donde hay carretera nueva, ahí está el libro. ¿No? Ahí están, solo hay que saber leer, ¿no? Y las evidencias que encontramos, Chucares las encontramos, Chucares anterior de Diagonal. Estoy asociando, tratando de hacerles entender de que los del Collazú han estado antes de los incas. No es como ahora pensamos, no es como que yo tenga una posición chauvinista porque soy hijo de nieto de Juliaca. A esa posición tonta de que las danzas tienen que venir para las fiestas grandes que había en nuestro Jaucaipata, venía esa gente. Pero no será pues, como es danza como ahora vemos, que van de naturaleza o van degenerado, ¿no? Ahí están las evidencias. Y recuerdo hay otro, Manuel Chávez, en Bolivia es arqueólogo, ¿no? Él dijo, no, porque hubo un encuentro internacional sobre el problema de la cerámica, ¿no? O sea, los arqueólogos para la década del 70, 80, tantos, bueno, eran antropólogos pues entonces, tú hablabas de cerámica, pero otras cosas no hablaban de planificación urbana, no habían de la alimentación, otros indicadores que muy bien pudieran ayudar para poder interpretar, ¿no?, sobre esos procesos históricos. Entonces, subimos a las cumbres, ¿no? Y hay evidencia, las poblaciones estaban en las cumbres. Hace falta investigar en esas cumbres.
Ahora, el Yulino Zapata, en la década del 70, lo escuché antes que se gradúe, dijo así: claro, no sabes, estoy viendo de que hay una relación, lo Quilque y lo Collao, en el altiplano, ¿no? Entonces, ese aspecto tampoco nadie le ha dado interés, no han estudiado, ¿no? Y cuando vinieron de San Cristóbal de Huamanga, un poco anterior, estoy asociando a esto del horizonte medio de Monaco, había unos 3.000 fragmentos del estilo Quilque. Cuando vino este señor dijo: esto es Wari, que está mintiendo a esto, para censurar medios, Ayacucho. A ver si es cierto o no es cierto. Es la única forma, pues, de salir de las dudas. ¿Cierto? Miren, este es el bolillo. Lo que hemos visto. Avanza. Bueno, he hecho referencias del dato etnográfico, ¿cómo no? Este de Reyes en el Betambo. Este sí lo ha escalado, sí. Usando. ¿Por qué sigue utilizando esto? Esto tiene que ver con el altiplano. Sí. Eso es de Cusipates, de representación del Caipache. Está en el museo, ¿no? De Cusipates de la Iglesia. Sí. Ya, esto es de Ilarubir. Aquí también está el Caipache. Ya no son las construcciones, ¿no? Sí. Este es Machu Picchu. Fíjate. Eso lo tratamos. Como esta roca, la roca sagrada que hay en Machu Picchu, ¿no? Hay que estudiarlo, ¿no? A nivel de hipótesis, probablemente hay la representación del Caipache. Hay en Quicabamba, hay en Espíritu Santo. En varias partes he visto esto. Nadie le da importancia, ¿cierto? Este es de la costa. ¿Cierto? Esto es Santiago, ¿no? Esto es, por ejemplo, estas evidencias son típicas que van a... ¿Qué hace? Señores, va a cambiar, vamos a decir, la explicación sobre esos procesos históricos que tienen que ver de los incas. ¿Entienden? Esto sí, la Cruz al Sur, ¿no? De esto va a ser un comentario, ¿no? Yo llegué a leer la publicación de un cusqueño 15 años, se ha inventado del amarillo de la materia, son invenciones. Esos son quechua-ñol. Entonces hay un componente que falta, es el aspecto de la lingüística. Nos falta eso. Ahora ya hay lingüistas, la Católica está sacando lingüistas en Aymara, en Puquina, en quechua. Claro, acá tenemos nuestra academia, ¿no? Pero falta contrastar con esa información. Eso va a ayudar bastante. Entonces ellos lo que han practicado es el alindue, aliyache. No, correcto. Hay muchas cosas que los españoles han inventado y nos han hecho creer, y seguimos creyendo. ¿Entienden? Ya es el coricancho. Bueno, aquí hay una serie de como unas protuberancias. No sabemos qué significa, no hay información. ¿Entienden? Esto. Bueno, respecto a estas evidencias científicas, muchas piedras que están en el Coricancho no es del Coricancho, sino que después del terremoto lo juntaron pensando en que hay que mostrarlo al público, ¿no? Entonces son elementos del contexto. Pero veamos, pues, en cuanto a la tecnología de la arquitectura, es típico de los tehuanas. ¿Entienden? Eso aparece en Espinal. Se conoce como María Fortaleza. ¿Entienden? Bueno, acá las topominas. Señores, yo he tenido la satisfacción de guiar a los de la academia, con un poquito de paciencia. Esto era más o menos en 85, 86, un evento internacional en Bartolomé de las Casas. El cusqueño es chauvinista. Entonces, discuten, ¿no? ¿De dónde viene el quechua? Ya en mi discusión. El cusqueño, cuando ya no puede responder intelectualmente, llega
a la torpeza. Y había ahí un arequipeño que estaba sustentando que pues, probablemente el quechua es de antes, tiene sus puntos de vista, ¿no? El cusqueño que hizo, hay un puñero, tú no sabes nada, es un evento internacional. Y al puñero, oye, tú eres un pues, no todos son malos, pero hay malos también. Entonces yo había escuchado ya muchos nombres, ¿no? Pucara, todo eso. Eso está en el estado, está mapeado, esto, ¿no? Pucara, la palabra pucara aparece. ¿Y qué son los pucaras? Son pequeños centros religiosos relacionados al pastoreo. En esta parte sur del Perú, miles de pucaras. Es que nosotros comemos pucara nomás. En Chacán hay pucara. En Choc hay pucara. Hay varios pucaras. Y el pucara de la portada del Inca, es la portada del ingreso de Incolca. Que ustedes miren, les invito para los solsticios, especialmente para los solsticios de diciembre, esa coloración gris en la noche, en la tarde, al atardecer, cuando está el poniente ya desapareciendo, vamos a decir, hacia el poniente, ese roque se convierte en color rojo, es una cosa bonita. No tenía firmado. Bueno, ahí podemos ver, miren, un pucara ya dijimos, en Vulcarpay también aparece, ¿no? Los nombres, ¿no? Muyuy, Saimar, Pucara, como Pucara, Aucani, esos en Lares, Toquepampa, Caracay, Huequejuica, la Verónica Huequejuica, Labia Blanzol, Gaimara, pero otra cosa interprete. Bueno, ¿cuántas palabras faltan por recuperar? Entonces, pero son indicadores de que ahí está la presencia del mar. Recuerdo al doctor Barrera que decía es el 70%, pero nunca nos habló del químico. Entonces nosotros cuando hemos hecho un estudio sobre los apus, ¿no? Sus contextos arqueológicos relacionados a los apus, hay palabras que no están en el quechua. El quechua no ha sido registrado también al 100%. Están cansaditos, creo. ¿Entienden? Pero eso es muy importante también. Creo que con eso vamos a cerrar para no cansarnos. Mañana ya vamos a estar más relajados y yo soy muy respetuoso porque hay que tener un poco de paciencia. Esto es pasión, dedicación. No es así nomás. Bueno, entonces teniendo todo este desorden que he estado explicando, ¿no? De repente cronológicamente no lo he explicado con mucha, digamos, precisión, entonces nos hemos permitido plantear. Yo digo, nos hemos permitido porque también me estoy basando en otros estudios. El trabajo que ustedes les he mostrado, esas diapositivas, no es todo mío, sino es también de otros investigadores. Entonces no podemos ser también ahí chauvinistas, ¿no? Entonces planteamos, ¿no? El primer problema, a la fecha estamos explicando que había varias culturas peribólicas, ¿no? Hipótesis, ¿no? En la parte sur de este Perú se desarrollaron varias culturas con características propias, con autosuficiencia de alimentos, pero había una interrelación con los individuos. Estoy asociando esto con lo que cosa dice Isla, ¿no? Que ha estudiado Tiahuanaco Bari, ¿no? Es uno de los mejores investigadores. Con él también hemos conversado. Bueno, segundo problema, ¿cómo aparece la tecnología constructiva de Tiahuanaco? Como las referencias, son varios cronistas que hablan sobre que el Inca Pachacuite mandó traer varios bifmas, ¿no? Entonces, estoy jugando con esa información también, ¿no? Claro, no está ahí, ¿no? Pero planteamos, ¿no? Bueno, discúlpame, a ver, los tiahuanacos trajeron su tecnología constructiva, su religión, dieron como mismas, o esto se lo planteé de que Manacapa enseñó a construir viviendas, caminos, la agricultura de la época inca. En el Valle del Cusco, antes de los incas, ya había trazas urbanas asociadas. Si tenemos tiempito, podemos pasarnos al Cusicancha, van a ver algo de la antigua traza, todavía hay vamos entre los pre-incas, ¿no? Bueno, tercer problema, ¿cuáles son los indicadores para sustentar que los tiahuanacos, los potes, ¿no? Estuvieron en el Cusco antes de que se forme el imperio inca, ¿no? Podemos verlo objetivamente a través de la arquitectura, las cerámicas, los tejidos, patrones de reyes y sus topónimos, porque les he mostrado las topónimas, con eso estamos jugando. Ahora, en el proceso de conocimiento, estas hipótesis pueden plantearse si encontramos una información más rica, más valedera.
Ahora, las conclusiones son verdades parciales y con el tiempo pueden ser explicadas con mayor sustento, con mayor estudio. Con eso termino, se ha notado que están cansados. Amigos, muchas gracias por esta asistencia a esta conferencia y solo me queda, por el tiempo corto que tenemos, invitarles para el día de mañana a nuestra próxima exposición práctica en el Coricancha con el arqueólogo. Por favor, asistan, mañana es a las 8:30, por favor, en punto. Muchas gracias. Nuevamente un aplauso al arqueólogo. Gracias.